Ya, entonces vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Listo. Ya, entonces hoy día vamos a hablar de las enfermedades desmielinizantes. Estas son enfermedades principalmente, que, como su propio nombre lo dice, desmieliniza la neurona. Y una cosa que les quería comentar es que es importante la mielina, ¿ya? La mielina es una capa lipídica, mira, antes de comenzar la clase, para que recuerden, ¿ya? Esta es la fibra de la neurona, o el axón, ¿cómo se llama ya? El axón. Ya, esta es la mielina. Ya, la mielina va a depender de dónde se encuentra. Puede estar en el sistema nervioso periférico central y dependiendo de la célula que se encuentra ahí, la va a producir. Ya, pero la mielina, ¿por qué es importante? Lo que pasa es que si nosotros solamente tuviéramos fibra totalmente, o sea, el axón nada más, y no tuviéramos la mielina, el potencial de acción para que se dé la sinapsis sería muy lenta. ¿Por qué? Porque tendría que venir por acá, activar, desactivar, activar, desactivar, totalmente todos, cada uno de estos. Imagínate que acá hay 20 metros, ¿ya? Entonces tendría que activar y desactivar todos estos 20 metros. Mientras que con la mielina no, viene el potencial de acción y el potencial de acción se salta esto. ¿Por qué? Porque es como una capa aislante la mielina. Se salta y solamente va así, saltando. Por eso se le dice que es una comunicación de tipo saltatoria, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Por eso, y como es saltatoria, es más rápido, obviamente, porque si imagínate que acá tenía que caminar 20 metros el potencial de acción, aquí solamente salta. Da un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y mira, ¿cuándo se está saltando? ¿Es? Por eso se le dice que tenemos una transmisión de tipo saltatoria y este es mucho más rápido, es más eficaz y por eso es importante la vaina de mielina, ¿ya? Porque aísla y aquí ya no va a haber ningún potencial de acción ni una entrada de iones. Solamente aquí salta. Aquí va a ser la entrada de los iones, pero aquí no. Por eso es saltatorio, ¿ya? Por eso esto es aislante, ¿ya? Eso es para recordar nada más, para que ustedes recuerden. Listo. Entonces vamos a entrar entonces a lo que es el concepto. Ya entonces, como les dije, las enfermedades desmielinizantes son enfermedades propiamente desmielinizantes o patologías que van a afectar principalmente, ¿qué cosa? La vaina desmielina. Principalmente eso, ¿ya? ¿De quién? De las fibras nerviosas, tanto del sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Acuérdate, si estamos hablando del sistema nervioso central, ¿quién les va a producir la vaina mielina? El oligodendrocito. Y si estamos hablando del sistema nervioso periférico, ¿quién la va a producir? La célula de Schwann. Aquí nos vamos a hablar principalmente de la esclerosis múltiple del sistema nervioso central, o sea, del oligodendrocito, ¿ya? También puede presentarse el sistema nervioso periférico, claro que sí, pero principalmente el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, la desmielinización primaria son las enfermedades desmielinizantes propiamente dichas, ¿ya? Ya, entonces, estas enfermedades, como les comentaba, estas enfermedades desmielinizantes van a ser enfermedades principalmente neurológicas. ¿Y a quiénes les van a afectar? Principalmente a adultos. Eh, por ejemplo, a ver, por ejemplo, mira, hay dos conceptos que tú tienes que distinguir aquí. Las enfermedades dismielinizantes y las enfermedades desmielinizantes. La enfermedad dismielinizante son cuando hay una formación inadecuada de qué? De la vaina de mielina, ¿ya? Pero en las enfermedades desmielinizantes, la mielina está normal, solamente que hay un proceso patológico en contra de esta mielina. Es decir, o sea, aquí está su neurona y acá hay otra neurona, ¿ya? Hay dos neuronas. En la primera neurona, el oligodendrocito o la célula de Schwann no producen bien esta vaina de mielina, ¿ya? Y el problema no es externo, sino es propiamente interno. Son las mismas células que no producen la vaina de mielina. Mientras que en la segunda célula, el oligodendrocito como la célula de Schwann le producen totalmente bien a la mielina, pero hay algo externo que lo hace que se altere y hace que de repente se destruya, se altere esta vaina de mielina y ya comienza a alterarse totalmente, ¿ya? Entonces, esas son enfermedades neurológicas
que principalmente en quienes se van a dar en los adultos y también en los jóvenes. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque es una afección inflamatoria. Ahorita lo vamos a ver por qué, porque dependiendo de su etiología es esta definición, ¿ya? Es una afección inflamatoria desmielinizante, porque te digo, hay algo externo, o sea, acá está la neurona con su dendrita y su axón, acá están las vainas mielina, y una de las cosas que se postula es que, por ejemplo, hay anticuerpos que vienen y destruyen a esta vaina mielina. Por eso te dice que es desmielinizante. ¿Por qué? Porque aquí la mielina está normal. O sea, existe una producción de mielina normal, solamente que hay algo que hace que esta mielina se destruya, mientras que aquí la mielina está anormal. ¿Por qué? Porque aquí la célula propiamente que la produce, de repente no la produce muy bien mielina anormal, ¿ya? Esa es principalmente la diferencia. Ya por eso se dice que es desmielinizante, no te está diciendo dismielinizante, no, desmielinizante. Es crónica, ¿por qué? Porque se va a dar de forma progresiva. Van a ver, por ejemplo, que hay algunas personas que comienzan con una debilidad de repente en el ojo, que son los síntomas principales, síntomas del inicio de esta esclerosis múltiple, y van a ver que después ya van a tener debilidad todo el cuerpo, no van a controlar algunas cosas, el tono se pierde, y todo, o sea, un múltiple de síntomas, ¿ya? Pero por eso te digo, es crónica, es progresiva, a quienes afecta principalmente a los adultos y a los jóvenes. Pues es recurrente y vamos a ver la clasificación de esta esclerosis múltiple como tomado de base. Va a tener un compromiso focal agudo el inicio de sus síntomas, y cuando es progresiva, como esta enfermedad es progresiva, va a tener ¿qué cosa? Va a tener remisiones, ¿ya? Y van a ver, en este caso van a ser remisiones incompletas, ¿ya? Que van a determinar principalmente ¿qué cosa? Las secuelas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que podemos darle tratamiento a este paciente, pero principalmente es para controlar también ¿qué cosa? Que esto sea más largo, la destrucción sea mucho más larga, ¿ya? Y como te dije, y si son los anticuerpos que atacan a esta vaina mielina, ya tú por ende estás pensando ya, si son anticuerpos, ¿qué le voy a dar? Anticuerpos monoclonales, ¿sí o no? Para poder controlar estos anticuerpos que están aquí, ¿ya? Entonces ya tú andas pensando, todo lo que tenga que ver anticuerpos, ya tú andas pensando que el tratamiento podría ser los anticuerpos monoclonales, ¿ya? ¿A dónde va a atacar principalmente? Por eso he puesto lesiones, 2 puntos. ¿A quién? Al cerebro, los nervios ópticos, a la médula espinal, al tronco cerebral y el cerebelo. Y por ello es que vamos a ver los síntomas que son propiamente justamente de estas estructuras que controlan. O sea, por ejemplo, el cerebro tiene una función, y como va a haber una desmielinización, no va a haber un potencial de acción muy bueno que transmita esta información, o sea, van a haber alteraciones propiamente de la función que cumplía el cerebro, o los nervios ópticos, o la médula espinal o el tronco cerebral, ¿ya? Como les mencionaba, en la epidemiología, nos mencionan a nosotros que a quienes van a darles principalmente a los adultos, a los jóvenes, a los pacientes que tienen de 20 a 45 años. Ese es el rango de edad que se determina. Pero en promedio se dice que el pico está entre 35 años. ¿A quiénes más les afecta? A las mujeres. ¿Por qué? Porque incluso se dice que les afecta hasta un 60% en comparación a los hombres. Y no hay mucha variación en el rango de edad que les ataca. A las mujeres les ataca desde los 22 hasta los 23 años, mientras que a los hombres desde los 23 a los 25 años. Ese es el rango, como te digo, de esa edad, ¿ya? Del comienzo de síntomas, disculpame. Esta es la edad de comienzo de síntomas. Pero cuando ya afloren sí los síntomas, ya es a los 35 años, ¿ya? Por eso decía, qué raro, esto no coincide con esto. Ya, por eso te decía, mira, acá está, en esta imagen te dice, mira, acá está el axón, aquí está su nombre. Aquí está el axón y acá está la vaina de mielina, como te digo. La vaina de mielina es un lípido, ¿no? Que es un aislante, ustedes ya saben eso, ¿no?
todo lípido es un aislante, que si hay un potencial de acción, principalmente no va a participar en ese tipo de proceso, ¿ya? Aquí también, mira, aquí se ve información constante, normalmente se pasa la información aquí, de aquí para acá, pero mira, cuando tengamos bueno, cuando tengan nuestros pacientes esta enfermedad, mira cómo pasa el potencial de acción, llega aquí, llega acá, hay menos, no va a poder saltar, y como hay menos, entonces va a tener que acá a seguir haciendo potencial de acción, el potencial de acción, y cómo va a ser la, la transmisión va a ser mucho más lenta, hasta que llegue y no haya nada de mielina y va a ser mucho más lenta, ¿no? Mucho más lenta, no va a poder hacer muy bien la transmisión, ¿ya? Por eso te digo, mira, las áreas afectadas, ¿dónde están? Cerebro, nervios ópticos, médula espinal, tronco, mira, ¿ves? Comienza principalmente en el ojo. Después ya va a ir progresando y se va a ver en todos va a ser multisistémica, ¿ya? Principalmente. Pero mira, no necesariamente la esclerosis múltiple va a tener, como te dije, solamente una etiología de anticuerpos. De hecho, la esclerosis múltiple tiene una etiología idiopática, es decir, que no se sabe con certeza cuál es que lo causa, pero se han postulado probables causas. Una de ellas es el anticuerpo, pero otro dice, no, mira, acá influye también la genética. ¿Por qué? Porque se han visto que en gemelos univitelinos hay una susceptibilidad o una probabilidad de que los gemelos monocigóticos tengan de un 25 a un 30% de probabilidad de tenerlo. Y en los dicigotos de un 2 al 3%. ¿Y quiénes tienen mayor susceptibilidad? Los que tienen alteración en los antígenos de mayor compatibilidad, ¿no? HLA-DR2 y HLA-DQ, ¿ya? Principalmente esto. Te lo pongo porque probablemente te lo pregunten, no lo sé. Pero cuando revisen exámenes, de repente te viene, ¿no? Tengan en cuenta esto. Ya, listo. Ahora, Sofi, la esclerosis múltiple es la única que existe. No, existen un montón de enfermedades desmielinizantes. Y ya vemos aquí la esclerosis múltiple, el síndrome de Devic, la enfermedad de Valo, la encefalomielitis diseminada aguda. Ya, mira, hay harto chamba para los que se van a dedicar a ser neurólogos. Mira, todo lo que tienen que estudiar. Lo que nosotros hemos visto es una leucodistrofia y nosotros ya hemos hablado de la leucodistrofia, ¿ya? Entonces, por ahí ya. Y estas son enfermedades dismielinizantes, mira, o sea, que propiamente hay una alteración de la propia célula que produce una mielina anormal, ¿ya? Estas son las enfermedades dismielinizantes. Listo. ¿No hay nada más que hablar en esta diapo? No. Listo. Ya, vámonos entonces a la fisiopatología. Vamos a ver acá. Vamos a ver principalmente esto, lo voy a agrandar esto para explicarles. Cuando lo agrando, no me sale la opción para poder escribir. Es un poco raro ya, pero lo voy a explicar así para que se les quede en la cabecita, ¿ya? Primero van a ver que hay una célula presentadora de antígeno. Ya, esta es la célula presentadora de antígeno. ¿Qué pasa en la esclerosis múltiple? Esta célula presentadora de antígeno se encuentra alterada, ¿ya? Va a comenzar a activar células actorreactivas y ahí es donde se dice que hay expansión nuclear o expansión clonal de esta célula, ¿ya? Comienza a aumentar o dividirse o a multiplicarse, como le quieras llamar. Pero ¿cuál es el proceso que hace la expansión clonal? ¿Y qué pasa? Como esa estaba alterada, ¿qué va a generar? Va a haber una activación celular de estas propias células autorreactivas, ¿ya? Y esto, mira, ¿en dónde es? Fuera del sistema nervioso central. Mira, todavía no ha entrado a la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa? Que comienzan a clonarse estas células, van a transformarse y van a migrar hacia la barrera hematoencefálica. Van a producir de repente selectinas, quimiosinas, ellas propias ¿para qué? Para poder entrar en la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Entonces hacen diapedesis, entran. Una vez que entran, y ya ingresan por la barrera hematoencefálica,
ya una vez dentro del sistema nervioso central, van a producir sustancias, ¿qué cosas? Inflamatorias. Mira, aquí ella es la que entró. ¿Qué va a producir? Va a producir TH1, TH17, TH3 y L4 y L10, que son las quimiquinas propiamente inflamatorias, ya tú lo sabes, y L4 y L6 y L13. ¿Y qué van a producir esto? Que la célula B, que es el linfocito B, que tú lo sabes ya también, que su principal función es producir anticuerpos, ¿qué va a generar? Obviamente sus anticuerpos, ¿no? Va a producir estos anticuerpos, ¿y qué van a hacer? Como estaba mutada, alterada, ¿qué va a producir? Va a ser autorreactiva. Ella misma va a comenzar a generar acción sobre sus propias células. Y donde, mira, ¿a quién ataca principalmente? En el sistema nervioso central, al oligodendrocito. ¿Y qué va a hacer el oligodendrocito? No va a producir muy bien su vaina de mielina. Al principio sí lo producía, pero mira qué va a pasar. Va a haber una autorreacción contra el oligodendrocito, va a producir una autorreacción sobre las vainas de mielinas que están acá, y eso es lo que va a generar eso es lo que se genera en la esclerosis múltiple. Por eso, como se postuló este tipo de etiología, que era autoinmune, es por eso, como te menciono, cuál es uno de los principales terapias o tratamientos, los anticuerpos monoclonales. ¿Para qué? Para poder regular todo esto de aquí, regular estos anticuerpos que se han visto totalmente alterados, ¿ya? Ya, listo. Una vez que te expliqué eso, vamos a entrar a la etiología en sí. Como te digo, la etiología es desconocida, pero se han postulado que hay un mecanismo autoinmune. ¿Por qué? Por una infección viral. Como te digo, o sea, se produce todo esto, pero producto de una infección viral. Y esto puede estar asociada a HLA-2, como te dije, a los de mecanismo de con mayor histocompatibilidad, ¿ya? Principalmente ellos. ¿Quiénes? Estos dos, ¿ya? Estos dos, ¿ya? Principalmente, ¿qué va a haber? También a los receptores de célula T van a tener van a ser mayor susceptible esta célula de acá, ¿ya? Listo. Mira, el profesor creo que lo que es que menciona que hay un rol ambiental. Parece ser que el límite es de los 15 años. Ya, parece ser que tú tenías una carga ambiental donde estabas, en el lugar donde residías, y si te ibas de ese lugar, como que cambiaba todo tu ambiente y alterabas como que tu sistema inmunológico, y podrías tener por ahí de repente, si tienes factores de riesgo, aumentar aún más tu factor de riesgo de tener esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque parece ser que marcan un límite, una línea en los 15 años, ¿ya? Por eso también se menciona el rol ambiental. Listo. Yo te mencioné eso. Ahora vamos a hablar de la patogenia. ¿Cómo es que se genera? Ya, una vez que llegó esto de aquí, que se han producido los anticuerpos contra la vaina de mielina que está aquí, comienza a producirse, ¿qué cosa? Se va a comenzar a desintegrar la mielina que propiamente había producido ¿quién? El oligodendrocito. Y producto de la destrucción de esta mielina, ¿qué se va a producir? Se va a producir edema, o sea, todo lo que es inflamación. Si se destruye algo, ¿qué va a generar nuestro cuerpo? Inflamación. Va a tratar de decirte algo está pasando aquí, y por eso genera edema, inflamación perivasculares. En algunos casos trata de repararse solo y va a comenzar a producir cuerpos de gliosis. ¿Y estos son qué cosas son? Son las cicatrices que se producen al momento de reparar esto que ha sido destruido. ¿Ya? Listo. ¿Y en dónde principalmente va a atacar primero cuando llegue a estos anticuerpos? Principalmente en las regiones periventriculares. De hecho, vamos a ver después una imagen bien particular, no, bien común en lo que es la esclerosis múltiple. Mira, aquí, mira, por ejemplo, mira, ¿ves? Este es el ventrículo. Bueno, tú ya lo sabes también por neuroanatomía. Y mira, ¿qué son estos? Son los espacios periventriculares. ¿Por qué? Porque está
o sea, alrededor del ventrículo. Entonces, al inicio de la enfermedad se van a encontrar este tipo de imágenes. Por eso te lo he puesto aquí. Y bueno, también el doctor te lo pone. Mira, ¿ves? Aquí también, mira, periventricular. Te lo mencionan aquí. ¿Ves? Es, te podría decir que es patognomónico, pero no lo he leído tal cual que diga patognomónico, pero sí aparece en los pacientes que en los inicios de los síntomas aparecen estas lesiones tipo blanquecinas en las alrededor del ventrículo, ¿ya? Por eso te dice, ¿en dónde? Principalmente en las regiones periventriculares. ¿En dónde más? En el tallo encefálico. ¿Y por qué aparece ahí? Porque estas son áreas principalmente que tienen una densidad, ay, disculpo, no sé por qué puse esto. Una densidad muy alta de qué? De mielina, ¿ya? Una densidad muy alta de mielina, ¿ya? Por eso principalmente es que aparece ahí. ¿En dónde más va a alterar? En la médula espinal, en el nervio óptico y en el cerebelo. Es por eso que al inicio vas a ver algunas alteraciones del nervio óptico, principalmente. De hecho, por ahí leí también que en los pacientes que si se sospecha que tiene en esclerosis múltiple, el solo hecho de mover los ojos y que le genere dolor al momento de los movimientos oculares te puede llevar a un mayor porcentaje de certeza de que el paciente tenga esclerosis múltiple. ¿Ya? Listo. Vamos a hablar entonces de la inmunología que te dije que era la mayormente aceptada. Acuérdate que probablemente esta alteración que genera una célula autorreactiva es probablemente por una infección viral, ¿ya? Probable infección viral. ¿Y qué va a pasar esto? Esto va a alterar a la célula, ya te mencioné, va a generar una expansión clonal, va a comenzar a tratar de meterse a la barrera hematoencefálica y va a pasar lo que tiene que pasar, que ya te expliqué. ¿Ya? Entonces, esta es una enfermedad autoinmune principalmente que es mediada por ¿quién? Por los linfocitos T inmunoreactivos. Ya te expliqué por qué. ¿Y a quién va a atacar principalmente? A la proteína básica que es la mielina, ¿ya? Que es una proteína proteolipídica principalmente, ¿ya? Ahora, en el 95% de los casos, en los pacientes con esclerosis múltiple, se ha encontrado esta inmunoglobulina. Justamente es el anticuerpo que produce el linfocito T que estimula a quién? Estimula al linfocito B. El linfocito B para producir sus plasmocitos, de quien se vuelve en un plasmocito, ¿no? Y este plasmocito es el que produce el anticuerpo. Entonces, ¿en qué se encontraba en el 95% de los pacientes? Este anticuerpo que produjo este plasmocito, que es la inmunoglobulina G. ¿En dónde? En el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo es llamado esta inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo? Es llamado bandas oligoclonales. ¿Ya? Así es llamado. ¿Listo? Ya, chicos. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los signos y síntomas de totalmente tal cual de la esclerosis múltiple. Mira, hay hay alteraciones de la sensibilidad en el 40%, el 45% de los pacientes. Ya. No te preocupes si ahorita no te menciono porque te lo voy a mencionar aquí, ya. Te lo voy a mencionar aquí, los trastornos. Solamente lo puse por el espacio, ¿ya? Entonces, hay alteraciones de sensibilidad en un mayor porcentaje con las alteraciones motoras. Después sigue la disfunción del tronco cerebral, alteraciones visuales. Como te dije, uno de los primeros que va a ser alterado, ¿qué cosa es? El nervio óptico. También va a aparecer la disfunción del cerebelo y ahí va a causar síntomas propios del cerebelo, como por ejemplo una ataxia, ¿no? En los pacientes. También va a haber afección de los esfínteres en los pacientes y también van a aparecer síntomas de trastorno mental, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el curso de la enfermedad? Ya hay un cambio total. ¿Por qué? Porque antes teníamos una alteración motora del 40% y ahora solamente vamos a tener incluso un 90% de alteración, ¿ya?
En los trastornos sensitivos también, el 77%. Y en los trastornos cerebelosos es el 75%. ¿Ves? Antes, ¿cuánto aparecía? El 10 al 20%, pero ahora vamos a ver el trastorno cerebeloso, incluso el 75%. Igual se va a ver trastornos efisterianos, alteraciones mentales y visuales y así. Pero ¿cuáles son las características que tiene estos síntomas y signos? Que va a tener ataques y va a tener remisiones. O sea, el organismo va a tratar de recuperar esta alteración que tenía, ¿no? O de repente con el tratamiento, pero si el paciente no es totalmente asiduo al tratamiento, puede tener remisiones. Pero incluso si no es así, de hecho, la clasificación de esta esclerosis múltiple ya está contemplada que esta enfermedad tiene remisiones. O sea, van a haber pacientes que van a tener la sintomatología, va a parar la sintomatología, como te digo, el mismo sistema nervioso va a tratar de em, regularse y después vuelve. Por eso se le dice que tiene características de qué, de remisiones. Por eso tiene un curso ondulante. ¿Y qué va a pasar eso? Va a ser una evolución progresiva de deterioro neurológico. ¿Ya? Listo. Ya. Sofía, tú me hablas de alteraciones motoras, trastornos sensitivos, trastornos cerebelosos, trastornos de síndromes cerebelosos, trastornos mentales, ya, pero ¿qué es eso? Ya, mira, acá están, ¿ya? De los síntomas motores, ¿qué va a aparecer principalmente? Debilidad muscular. Como te decía, a ver, no sé, no sé qué ejemplo ponerlo. Mira, en los síntomas motores, lo que va a primar va a ser la debilidad muscular. O sea, va a haber una pérdida del tono del paciente que puede tener. Por ejemplo, yo, por ejemplo, puedo tener este vaso aquí en la mano, pero en los pacientes, como te digo, el potencial de acción va a ser tan lenta porque se va a alterar lo que es la vaina de mielina y, como te digo, la información, o sea, la señal que le diga de mi cerebro a mi mano que coja el brazo, que coja el vaso, va a ser más lenta. ¿Y qué va a pasar? Que incluso yo le puedo decir, ya, suelta el vaso, de mi cerebro le manda información, ya, suelta el vaso, pero en algunos pacientes demora esto. O de repente no pueden tener no pueden tener mucha fuerza. ¿Y qué pasa? Que normalmente yo cojo el vasito y lo sueltan no pueden mantener la fuerza aquí para tenerlo, ¿ya? Por eso se dice que dentro de los síntomas tenemos debilidad muscular. ¿Qué más tenemos? Espasticidad. ¿Y qué más tenemos? Alteración de los reflejos. ¿Ya? A eso es lo que te mencionaba, ¿ya? Dentro de los síntomas sensitivos que te mencionaba aquí, tenemos al paciente alteraciones de vibración, tiene alteraciones de la termoenergesia, comienza a tener dolor y el síndrome de Lermite. Te lo voy a mencionar después, esto, ¿ya? Dentro de los síntomas cerebelosos, vamos a ver que el paciente va a presentar ataxia, o sea, principalmente las funciones que tiene el cerebelo, vamos a verlas alteradas. Si el cerebelo, una de las principales funciones que tiene es lo que es coordinar el equilibrio, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la ataxia. ¿Qué más? Temblor, nistagmus, disartría propiamente del paciente, ¿no? Y sí que presenta alteraciones de los nervios craneales que vamos a ver. Disminución de lo que es el potencial de acción, alteraciones de los movimientos oculares, alteraciones de los nervios craneales, el 5, el 7, el 8, o sea, propiamente de las alteraciones de los nervios y de las funciones que cumplían, ¿ya? Dentro de los síntomas autonómicos vamos a ver, como te dije, disfunción vesical, por eso te hablaba de trastornos esfinterianos, disfunción vesical, disfunción intestinal, sexual, incluso algunos pacientes que tienen una sudoración muy profusa, ¿no? Y mira, para variar, los pacientes van a tener también problemas de alteraciones eh, mentales, mira. O sea, imagínate, tienen todo esto y más encima todavía tienen esto. ¿Ves? Depresión, euforia, alteraciones cognitivas, ¿no?
Y bueno, para agregar otras alteraciones también puede tener fatiga. Pero mira todos los síntomas que tiene. Ya mira, a lo que voy con la alteración de que te dije del signo del Lermiten, este de aquí principalmente cuando hay una lesión de tipo cervical, ¿ya? Puede aparecer un tipo de especie de descarga eléctrica descendente al flexionar el cuello. Ya, ese es el signo del Lermiten de que te hablaba. Ya, este de aquí. ¿Ya? Esto se trata. Ya, listo. A ver, ¿algo más que quiere explicar de aquí? No. Ya, sigamos. Ya. Como te decía, esta es una enfermedad tal cual es progresiva, ondulante, de curso ondulante, eh, y que tiene recaídas y va a tener recurrencias, ¿ya? Por eso es que se le va a clasificar en uno, 2, 3, 4, 5. En 5, ya, mira. Se le puede, el curso clínico, me refiero al curso clínico, la evolución y el curso clínico. Disculpame un momento, sí, esa es la... mm, no puedo- Ya, chicos, así como ustedes también, yo también voy a tener exámenes. Ya, listo, ya. Entonces la esclerosis múltiple, benigna o aislada es una de las clasificaciones del curso clínico que va a tener este, la propia enfermedad. Va a tener características, mira. Eh, en cómo se va a clasificar o caracterizar, aquí va a ser, mira, este tipo, ¿por qué se llama benigna? ¿Por qué? Porque la recuperación va a ser completa en este caso. Yo te comenté que había recaídas y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Que en este de aquí, en la esclerosis múltiple benigna, la recaída va a haber, sí, pero la recuperación va a ser completa. Probablemente, no va a tener tantas secuelas. Pero si los síntomas son más graves o no empeoran, a eso se refiere, ya que haya una recuperación completa, pero que los síntomas van a ser menos graves en comparación a los demás, ya, a eso se refiere. Ya, no van a empeorar a comparación de, por ejemplo, de la progresiva recurrente o de la remitente recurrente, ya, no van a empeorar. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú le pidas una imagen, va a aparecer la resonancia estable. No va a aparecer estos signos que estamos viendo aquí. ¿Ya? Por ejemplo. Cuando se trata de la esclerosis múltiple remitente o recurrente, para poder decir que se trata de una remitente recurrente, el paciente tiene que tener brotes de menos de 24 horas en distintas partes del sistema nervioso central. Ponte, ya, tuvo un brote, le hicieron una imagen, el médico sospechaba de esclerosis múltiple, se le hizo una imagen y salió en donde, en el espacio periventricular, ya, el paciente vuelve a tener otro brote, como te dice ahí, en brotes en un tiempo de menos de 24 horas. Vuelve a tener otro brote y también le vuelve a pasar en el espacio periventricular. Eso no se considera un remitente recurrente, tiene que ser distinto. Ya de repente aparece en el espacio prefrontal o de repente la imagen aparece en el espacio óptico, ya, pero tienen que ser en distintas partes del sistema nervioso central. ¿Ya? Listo. Remitente recurrente, ya. Ya. Em, Puede tener en este caso el paciente una remisión total de los síntomas o puede tener una remisión parcial de los síntomas, en este caso el paciente, ¿ya? Hay otra que se llama secundaria progresiva. ¿Por qué se llama así? Porque el paciente puede comenzar como una primaria progresiva, o sea, propiamente comienzan los síntomas, eh, comienza a ya no tener los síntomas, como podríamos decirlo, como que sanó, pero vuelve a tener una recaída. Y en esta recaída es cuando ya comienza a tener síntomas ya más progresivos. Por eso se dice secundario progresivo, ¿ya? Es secundario progresivo. Eh, como
su propio nombre lo dice, va a ser un deterioro de tipo progresivo, ¿ya? El 50% de las recurrencias que van a tener en estos pacientes se van a transformar en qué cosa? En este secundario progresivo, ¿ya? ¿Qué va a pasar en esto? Pasa principalmente en los pacientes que tienen ya una fase muy avanzada de los síntomas clínicos. Como te comenté, primero son los síntomas como que inicia el paciente y después son los síntomas del curso de la enfermedad. Probablemente esta secundaria progresiva aparezca ya en el curso de la misma enfermedad en fases avanzadas. A esto me refiero. Ponte ya, un paciente comenzó con los síntomas que te mencioné al inicio, ¿no? Con síntomas iniciales. Ya. Después de unos meses, sus síntomas disminuyeron. A lo largo de unos meses comenzaron a aparecer estos síntomas otra vez. Ya, pero pasó mucho tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, de meses, años, ¿ya? Y esta recaída que tiene nuevamente el paciente hace ya que sus síntomas comiencen a ser mucho más intensas de los que fueron al inicio. Y esta fase tardía va a ser mucha más frecuente que en fases tardías, ¿ya? Seguimos con la primaria progresiva. Esta primaria progresiva hay una ausencia de diseminación cuando le hacen la imagen, vamos a ver que solamente se va a encontrar localizada en un espacio, ¿ya? Va a ser mucho más difícil el diagnóstico porque, como te digo, como es localizado, se puede pensar en múltiples tipos de patologías. ¿Ya? Y en estos casos, cuando se trata de una primaria progresiva, ya no va a haber una etapa de recuperación como la tuvo una secundaria progresiva, por ejemplo. En estos casos, los pacientes van a aparecer con una paraparesia espástica progresiva, ¿ya? Van a comenzar a tener debilidad y ya no va a haber esa etapa de recuperación como te lo mencioné, ¿ya? La progresiva recurrente es una forma clínica muy rara de los pacientes, pero también el paciente va a tener un curso progresivo en el cual va a estar con los síntomas, va a sanar y vuelve a tener unas recaídas y vuelve de nuevo a tener los síntomas y así, ¿ya? Para que me puedas entender, acá hay una imagen, por ejemplo, de lo que más o menos te menciona, mira. Una primariamente progresiva es esta la que te hablé, es una ausencia de diseminación, va a tener, es difícil de pronóstico y se da principalmente en el 10% de los pacientes, pero va a aparecer, como te dije, con una paraparesia espástica progresiva. Pero como es una primaria progresiva, le dieron los síntomas al paciente y ya no hubo recuperación una recuperación aparente, ya. No hubo una recuperación aparente. Y mira cómo va a seguir. Va a seguir aumentando, 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 porque la enfermedad tiene característica de ser progresiva. Una secundaria recurrente, mira. Secundaria progresiva, como te dije, una secundaria progresiva. ¿Cómo va a ser? Este paciente tuvo los síntomas, comenzó con los síntomas y comenzaron a disminuir en este caso. ¿Por qué? Porque el paciente tendría aquí en esta parte de acá donde está mi mouse, que está bajando esta manito, un aparente, ¿cómo se dice esto? Una aparente cura, algo así, ya, pero no es una cura, ya. Una aparente disminución de los síntomas. Ahí está. Es una aparente disminución de los síntomas. Pero ¿qué pasó? Que volvió a recaer el paciente, comenzó a tener de nuevo los síntomas. ¿Ya? Y va a estar así, secundaria progresiva. ¿Por qué? Porque va a tener múltiples recaídas, pero ya en la parte, cuando ya le da la recaída, esta va a ser progresiva. Mira, en este caso ya va a ser progresiva, ya va a volverse así. Ya va a volverse así. Listo. En una progresiva recurrente, en esta progresiva recurrente, aquí, ya es raro, es un curso progresivo y va a tener recaídas. Mira, el paciente comenzó con los síntomas, comenzó a disminuir los síntomas, comenzó de nuevo a aumentar, así. No es como una secundaria progresiva, porque en la secundaria progresiva, en una recaída ya, en la recaída, comienzan ya los síntomas más progresivos
y ya no hay etapa de disminución de síntomas. En este caso de la forma progresiva recurrente, sí, porque va a haber múltiples recaídas, va a comenzar a disminuir, de nuevo disminuye los síntomas y así, ¿ya? Y en una forma remitente recurrente, que es esta de acá, como te dije, va a haber múltiples recaídas, pero mira, va a ser los mismos, o sea, los síntomas van a aumentar en intensidad, disminuyen igual de la misma forma de intensidad y así, aumenta, disminuye. Mientras que en la forma progresiva van a ir aumentando en intensidad con el tiempo, ¿ya? Ese es el curso clínico, cómo lo clasificaron, ¿ya? Ya, listo, ya terminamos esa parte. Ya. Vámonos al diagnóstico ahora. Miren, el diagnóstico principalmente es clínico, ¿ya? No hay un gol estándar que yo les diga, con esto como en las clases pasadas que les mencionaba, hay un gol estándar para determinar. Me acuerdo que les mencionaba principalmente la biopsia, ¿ya? Pero aquí en este caso el diagnóstico no hay gol estándar, principalmente es la clínica, o sea, tienes que ver los síntomas. Para eso tienes que estar bien entrenado en los síntomas que tienes que saber. Y principalmente a veces se da esta patología por exclusión, principalmente, ¿ya? Ya, ¿y en qué se va a basar la clínica? Primero, la historia clínica del paciente. Le haces una buena anamnesis, por eso tú tienes que saber muy bien cómo usar una historia clínica, una exploración física también al paciente, y después ya comienzas con tus ayudas diagnósticas. En este caso, los exámenes de laboratorio. Mira, yo ahorita te estoy diciendo que no hay un gol estándar, pero de hecho, el que te ayuda bastante son las bandas oligoclonales que te voy a mencionar aquí y dentro de los estudios de imágenes, la resonancia magnética. ¿Ya? Ya listo, entonces vamos a comenzar a hablar de esto. Entonces te decía que en los exámenes de laboratorio que le vas a pedir líquido cefalorraquídeo en este paciente. ¿Por qué? Porque en estos pacientes va a estar alterado en el 90%, ¿ya? ¿Qué te decía que íbamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo? Estos anticuerpos, estas inmunoglobulina G, ¿ya? No es patognomónico porque lo podemos encontrar en otro tipo de enfermedades o otro tipo de patologías. Pero lo que sí vamos a encontrar, lo vamos a encontrar alterado. Vamos a encontrar una celularidad, proteínas, gamma globulinas, que son los que te dije, el anticuerpo, y la relación de la inmunoglobulina G en comparación con el suero, también vamos a ver. Y el otro que te dije que se va a encontrar son las bandas oligoclonales, que son nada más y nada menos que los inmunoglobulina G. ¿Ya? Listo. Ya. Como te dije, entonces, se le toma al paciente la bioquímica de este líquido cefalorraquídeo y se le ve los linfocitos. ¿Por qué? Porque, como te dije, una de las etiologías o una de las teorías más aceptadas es la inmunológica. Entonces se le dice al paciente, bueno, no se le dice, se le toma al paciente pleocitosis linfocitaria. Obviamente le has pedido su consentimiento informado antes para hacerle esta punción de líquido cefalorraquídeo, por si acaso. Y entonces, pleocitosis linfocitaria del paciente y normalmente vas a encontrar en este caso de 5 a 50 células por milímetro. Generalmente esto se encuentra al inicio, pero si se encuentra menos, incluso menos de 10, si no me estoy equivocando, menos de 10 se encuentra en las exacerbaciones. Ahora, pleocitosis intensa con proteínas, esto va a excluir totalmente tu, tu esclerosis múltiple. Mira cómo vas a encontrar aquí las proteínas. Normales o leves, aumentadas un poquito, lo vas a encontrar en 50 a 100 miligramos por decilitro en el 30 al 45%. Cuando me refiero a pleocitosis intensa, me refiero a un aumento intenso de proteínas, ¿ya? Pues eso es lo que va a excluir tu esclerosis múltiple. Aquí lo vas a encontrar, sí, pero lo vas a encontrar en normal o leve. En las gamma globulinas también lo vas a encontrar normal o leve, en algunos casos, en el 12% del total de proteínas del líquido cefalorraquídeo, en donde en los 2/3 de los pacientes, ¿ya? Del total de pacientes.
Y el índice, como te mencionaba aquí, el índice hemoglobina G del líquido cefalorraquídeo encontrado en comparación con el del suero, o sea, el de la sangre, lo vas a encontrar generalmente en un rango mayor de 0,7. ¿Ya? Lo que sí vas a encontrar son las bandas oligoclonales, pero como te dije, no es específico de la esclerosis múltiple, ¿ya? ¿Y por qué aparecen estas bandas oligoclonales? Como te dije, son nada más que anticuerpos, son inmunoglobulinas que sugieren inflamación. ¿Por qué? Porque se está destruyendo la vaina mielina. Entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? Cuando algo se destruye, va a generar una inflamación para proteger al resto del cuerpo de esto, ¿no? Como que lo está encerrando, ¿no? Inflamación ¿en quiénes? Dentro del 85 al 95% total de pacientes, ¿ya? Estas bandas oligoclonales principalmente nos me van a servir como que, como factor pronóstico o te van a decir que el paciente está recidivando. Ya, mira, tú ves, por ejemplo, ya te llega tu paciente, tienes síntomas, el paciente comenzó con los síntomas, comienza a disminuir sus síntomas, le pides una punción lumbar y ves que ya no hay tantas bandas oligoclonales, ¿qué te está diciendo? Que el paciente está disminuyendo o está cayendo en la etapa este, de mejoría de los síntomas o disminución de los síntomas, ¿ya? Pero como te dije, esta no es específica de esta esclerosis múltiple, ¿ya? Por eso te decía, el diagnóstico es clínico, principalmente no hay un gol estándar para la esclerosis múltiple, ¿ya? Ya, mira, ahora lo que te quería hablar, o te hablo ahorita o después, porque con este ya terminamos, falta una diapositiva más y ya terminamos, ¿ya? Mejor te lo digo ahorita. Mira, yo te mencionaba hace un momento de que tú tenías que encontrar las, mm, en las imágenes, tenías que encontrarlas en distintas partes, mira. Ya, por aquí ya comencé a hablarte de eso. Ya, mira, para tú decir que es un diagnóstico que se acerca mayor al diagnóstico de esclerosis múltiple. Bueno, dos científicos, Poser y McDonald, mencionaron que para que tú llegues al el diagnóstico con mayor certeza, tienes que basarte en dos cosas, en la diseminación temporal y en la diseminación espacial. En la diseminación temporal, ellos decían que tiene que ser dos o más episodios de déficit neurológico, cualquier sea, cualquiera sea el déficit neurológico que tenga, que estén separados entre sí por al menos un mes, sin nuevos síntomas dentro de ese mes, eso es uno de los criterios que te dicen. Y el otro es la diseminación espacial. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber síntomas y signos que indiquen al menos dos lesiones en diferentes lugares, que puede estar lesionando, por ejemplo, en la parte frontal y en la parte temporal, por ejemplo, ¿no? O te puede haber una alteración en el tronco cerebral o en el cerebelo, pero que sean al menos lesiones en dos lugares diferentes. ¿Pero por qué, Sofi? ¿Por qué me está diciendo él eso? ¿Por qué? Porque al ser en dos partes diferentes, te está diciendo que la enfermedad es progresiva. Entonces, está cumpliendo los criterios de qué? De la definición propiamente de la enfermedad. ¿Ya? Ya, listo. Ya te expliqué los criterios de Poser y de McDonald. Ya. Ya, entonces sigamos. Vamos a continuar con eso de los estudios neurofisiológicos y las imágenes, ¿ya? Ya te hablé de la historia clínica y te hablé de los exámenes de laboratorio. Solamente hice un paréntesis para explicarte los criterios diagnósticos de Poser y de McDonald's, ¿ya? Ya, dentro de los estudios neurofisiológicos, vamos a pedirle al paciente los potenciales evocados. Ya, mira, dentro de lo que yo te hablé de que no hay un gol estándar, no, y te hablé, me acuerdo ahorita que te hablé de la resonancia magnética, que es muy sensible. Sí, los potenciales evocados también son muy sensibles para poder ver en los pacientes que probablemente tengan esas alteraciones. Mira, ¿por qué? Porque ellos te van a ver principalmente si tú tienes
alteraciones subclínicas, ¿ya? Como por ejemplo potenciales visuales, le van a pedir a los pacientes de los nervios ópticos y van a ver que los pacientes van a tener estas alteraciones principalmente en el 50%. Somatosensoriales también en el 50% y auditivas también. Y van a detectar qué cosa, las lesiones secundarias que van a aparecer. Probablemente, mira, aquí el paciente vino la primera vez con los síntomas. Aquí, en el espacio periventricular, que es el primero que a los pacientes les ataca, y después vino, por ejemplo, con lesiones en donde, aquí, por ejemplo, aquí, mira, tiene otras lesiones aquí, o aquí, te lo voy a cerrar aquí. Ya, entonces, te va a captar qué cosa, las lesiones secundarias que van a afectar, porque, como te dije, esta es una enfermedad progresiva, ¿ya? Y bueno, como te dije, es un examen muy sensible, detecta esas alteraciones subclínicas y bueno, detectan principalmente cuando vas a tener determinada sintomatología. Dependiendo del área que ataque, vamos a ver principalmente si esa área está alterada, ¿ya? Como te dije, detecta la segunda lesión y permite principalmente lo que es reforzar la sospecha diagnóstica, mas no sirve como diagnóstico. Acuérdate, no hay gol estándar en esta parte de esta patología, ¿no? Qué difícil, ¿no? Ya bueno. Dentro de las imágenes, como te dije, tienes que pedirle una tomografía en este caso, pero va a haber una escasa sensibilidad. Aquí yo puse esa casa, está mal, ya, escasa, es escasa sensibilidad. Aquí lo he escrito mal, ya. ¿Por qué? Porque va a detectar principalmente solamente a un tercio de los pacientes y cómo se van a ver, van a verse áreas hipodensas. Pero en la resonancia magnética va a ser distinto porque mira cómo se va a ver el blanquito. ¿Y qué quiere decir ese blanquito? Que son hiper intensas. Entonces, la resonancia magnética es la más utilizada para el apoyo diagnóstico con los potenciales evocados y más tu historia clínica, tu examen físico, ya te va a determinar que el paciente probablemente esté teniendo esta patología, ¿ya? Va a detectar principalmente por qué es tan apoyado, por qué se utiliza más, porque detecta principalmente qué cosa, las zonas de desmielinización. Estas zonas las va a detectar principalmente. ¿Y para qué? Para descartar principalmente patologías. ¿Y cómo la vas a ver? Como áreas hiperintensas. Aquí, estas áreas hiperintensas, principalmente, mira acá, periventriculares, en el cerebelo, en el tronco cerebral y en la médula. ¿Qué se utiliza para esto? Bueno, ya tú ya sabes, ya gadolinio en este caso. ¿Y qué se va a ver? Principalmente la actividad inflamatoria que está generando. ¿Por qué? Porque se está destruyendo, ¿qué cosa? Las vainas mielinas, ¿ya? Otras cosas que también te va a sugerir que se trata de la esclerosis múltiple son que son las lesiones que van a ser múltiples, mira, múltiples, múltiples, múltiples. ¿Y cómo son? Pequeñitas, ¿no? Pequeñitas. Ya, en el caso que aparezca, aquí cuando te menciona menos de 2 cuerpos vertebrales, te menciona de tal cual de la médula espinal, ¿ya? Tal cual. Principalmente también vamos a ver que va a tener la localización periférica y en dónde va a estar en la médula cervical. Por eso es que yo te hablaba de este síndrome que está aquí, del signo del Lermite. Por eso te hablaba, ¿ya? ¿Ves? Listo. Entonces puede tener, como te dije, localización periférica en la médula cervical. Y también puede tener lesiones en la fosa posterior que también te puede sugerir esclerosis múltiple. Ya. Listo. Vamos a hablar ahora del... Mira, esto de aquí es solamente para mencionar más. Mira, justamente aquí aparece en la médula, mira, que quería mencionarte. Mira, ¿ves? Esta parte de acá y esta parte de acá también. Tiene una longitud menos de 2 cuerpos vertebrales. Acá está el cuerpo, 1, 2. ¿Ves? Tiene una distancia menos de 2 cuerpos vertebrales. Aquí también aparece otro. ¿Ya? Como te dije, una de las principales lesiones que se va a ver, que va a aparecer en estos pacientes, van a ser en los espacios periventriculares. Es algo como que no específico, porque
te dije, es una patología por exclusión, pero sí te sugiere bastante que puede ser esclerosis múltiple. Mira, acá también, mira, ¿ves? ¿Ves? Entonces, como te digo, incluso acá, mira en el cerebro. ¿Ves? Listo. Ya, vamos a hablar ahora del tratamiento, que es un poquito en la está para que leas, ¿ya? Principalmente vamos a ver los tratamientos de primera línea. ¿Qué le vas a dar? Como te dije, si es por anticuerpos, ¿qué tienes que hacer? Algo inmunológico tienes que generar, ¿no? Para que pueda regular todo esto. ¿Qué le vas a dar? Inmunomoduladores. En este caso, le vas a dar interferón beta. Aquí te está hablando del cisplatino. Cuando te dice indicaciones cis, bueno, ahorita ya te voy a hablar de estos. El cisplatino y tal cual. El acetato de glitaramer también le dice, dale esto, ¿por qué? Porque son inmunomoduladores. También inmunoglobulina G intravenosa es intravenosa, claro, en este caso en las crisis. Ahorita lo vamos a ver también que te les voy a mencionar. Plasmaféresis en el caso del paciente también dale el paciente. Si ya no funciona en la primera línea, ¿qué le vas a dar? Los de la segunda línea. ¿Y quiénes van a ser los inmunosupresores? En este caso, ¿qué va a ser natalizumab? Son los anticuerpos monoclonales, miren. Natalizumab, mitoxantrona, acitrapina, bueno, eso no, acitrapina, ciclofosfamida, metotrexato, ¿ya? Listo. Solamente es este anticuerpo monoclonal. ¿Ya? Lo de la tercera línea va a ser una terapia combinada, ¿ya? Yo te estoy mencionando esto nada más para que como que tú tengas en la mente un diagrama de cuáles son los medicamentos que se le da al paciente, ¿ya? Terapia combinada se le da a los pacientes y en cuarta línea le vas a dar, en este caso, neuroprotección también en el paciente, pero mira, para llegar de la primera a la cuarta línea, en la primera línea no tenía que funcionar ni la segunda ni la tercera, ¿te imaginas? Entonces, eso todavía, por eso se dice que todavía está en estudios experimentales, ¿ya? Mira, incluso hay promociones de la remielinización del paciente. ¿Ya? Entonces, para que vean eso. Ya listo. Entonces, te voy a hablar de cada uno. Mira, dentro de la terapia inmunomoduladora, vamos a ver que han tenido efectividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a disminuir principalmente, ¿qué cosa? Las recaídas. Como te dije, el paciente llega con su sintomatología, va al médico, el médico sospecha que tiene esclerosis múltiple, le pide su imagen, sus potenciales educados, por ahí le pide su punción lumbar para poder hacer la bioquímica y determina que el paciente tiene esclerosis múltiple. Ya. Entonces, ¿qué hace? Como sabe que esta es una enfermedad, una patología ondulante que va a tener progresivamente, va a ser progresivo y que va a tener etapas de exacerbación de síntomas, disminución de síntomas. Exacerbación, disminución. Entonces, ¿qué hace? Ya, yo no quiero que mi paciente sufra eso, entonces ya sé que tiene esto, entonces le doy estos inmunomoduladores para que el paciente no vuelva a tener nuevamente estos síntomas. ¿Ya? Entonces, por eso se le da inmunomoduladores, ¿ya? Entonces, principalmente es para disminuir las recaídas en este caso. Pero se ha visto que solamente disminuyen el 30% de ellos, ¿ya? Entonces está el interferón beta, como te dije, el acetato de glitaramer, que es un compuesto de aminoácidos, ¿ya? De ahí siguen los anticuerpos monoclonales que están aquí, que en este caso solamente te está hablando de natalizumab, ¿ya? Pero principalmente, ¿qué le estás dando como tiene anticuerpos alterados? Con los anticuerpos monoclonales le estás dando anticuerpos que no están alterados. Eso es lo que estás haciendo, ¿ya? Entonces, la ventaja de darle estos anticuerpos monoclonales es que principalmente van a hacer que disminuya la inflamación por, eh, por el ataque que sufría la vaina de mielina, va a hacer que disminuya esta inflamación por la destrucción de esta vaina, ¿no? Disminuye la inflamación y
la ventaja también de esos anticuerpos monoclonales es que van a ir específicamente al sitio que está siendo dañado. Por eso se le da natalizumab. Porque fácil me podrías decir, ya, Sofi, pero si son anticuerpos, dale plasmaféresis o inmunoglobulina G. No, lo que pasa es que natalizumab tiene esta ventaja que va a ser específico del lugar, ¿ya? ¿Por qué natalizumab? ¿Por qué? Porque principalmente este se va a unir a la alfa 4 beta 1 de los receptores y va a inhibir principalmente qué cosa? Que migren estos linfocitos que te mencionaba, estos linfocitos T alterados o autorreactivos, que migren hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Y dentro del otro, ay, mira, acá está. Eh, mira, yo estoy hablando de acá está. Natalizumab, alemtuzumab, rituximab, dolaxumab, ¿ya? Y esto es. Dentro del tratamiento oral que también le vas a dar al paciente, vamos a ver que está el fingolimod. Por aquí está, no lo he puesto en el cuadro. Ya, está fingolimod, pero está aquí escrito. Fingolimod, ¿ya? Ya, principalmente estos son esfingocinas, ¿ya? Principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Para estimular a que se produzca más vaina de mielina. Eso es lo que le estás dando. ¿Por qué? Porque obviamente si se va a destruir, ¿qué quieres hacer tú? Aumentar su producción. ¿Ya? Entonces, principalmente eso. Y también, ¿qué vas a hacer aquí? Que la cladribina, por ejemplo, es otro medicamento que principalmente va a disminuir, ¿qué cosa? Estos linfocitos T alterados los va a disminuir y las va a reemplazar con qué cosa? Con otros linfocitos CD4 y CD8 que no estén alterados, ¿ya? Principalmente. Ya, yo te he hablado principalmente de los principales medicamentos para que lo tengas en mente. Ahora, ¿qué hacemos ante el paciente? ¿Qué hacemos? Mira, aquí en este cuadro, aquí, ya miro. Una, te dije, de las más complicadas es la esclerosis múltiple remitente o recurrente. ¿Qué pasa si viene un paciente que tiene unos síntomas neurológicos agudos de esclerosis múltiple? Ya mira, o remitente recurrente, que te dije, es el que da principalmente en fases avanzadas. Si está en brote, justamente el paciente comienza con los síntomas propiamente de la recaída. ¿Qué le vas a dar? Corticoides intravenosos en este caso, si es que no le ha funcionado la primera línea. Y una vez que ya controlaste los síntomas, comienzas a darle los medicamentos de segunda línea. Para el pseudobrote, por eso tienes que saber muy bien cuáles son los síntomas para determinar qué es un pseudobrote y no darle los medicamentos. Pero si se está basado en un tratamiento de base, o sea, ya no es un brote, sino ya tú le quieres dar al paciente ya para que siga un tratamiento a largo plazo. En este caso, si en el paciente tú determinas que tiene brotes frecuentes, ¿qué le vas a dar? Le vas a dar un interferón beta, que te acuerdas que son medicamentos de primera línea. Interferón beta o acetato de letrozole. Si tiene buenas respuestas y no ha vuelto a tener estos brotes o recaídas, le dices al paciente que continúe con el tratamiento. Pero si el paciente no, entonces cambia el tratamiento. ¿A qué cosa? A uno de segunda línea. Y si no te funciona el de segunda línea, como te mencionaba, en este caso eran los anticuerpos monoclonales, le pasas a uno de tercera línea. Pero si el paciente tiene brotes esporádicos, tienes que evaluarlo bien, que sea tal cual los brotes esporádicos y que no sea un solo brote. Porque si no le vas a dar un medicamento al paciente, pues realmente no lo requería. ¿Ya? Ya, listo. ¿Qué más tengo que explicarte aquí? Ya. Eh, los factores pronósticos buenos son que el paciente, bueno, sea varón, porque te dije que es más recurrente en la mujer, incluso un 60%, en el paciente varón, que le da en una etapa avanzada, porque va a ser progresivo.
Quizás con el tratamiento le podemos detener o podemos alargar que no llegue a una etapa muy avanzada, pero si ya le da al paciente discúlpame que estoy bostezando, ¿ya? Si le da en la etapa avanzada, quizás podemos retrasar bastante lo que es las secuelas en el paciente. ¿Cuál también es un factor pronóstico? La enfermedad progresiva desde el inicio de los síntomas. Este de acá es un factor malo. ¿Por qué? Porque si hay una enfermedad progresiva ya desde el inicio de los síntomas, ya no va a haber disminución de síntomas. Entonces, por eso es un factor de mal pronóstico en los pacientes. Mientras que si debuta con signos motores y cerebelosos, también es un mal pronóstico, porque te acuerdas que te mencionaba que uno de los síntomas, principalmente del inicio de la enfermedad, son los síntomas sensitivos, ¿ya? No tanto motores y cerebelosos, que los signos motores y cerebelosos ya eran síntomas de, del curso de la enfermedad. Si tú ves que llega tu paciente con ya síntomas, signos motores y cerebelosos, eh, como debut, ya ese es un signo de mal pronóstico. También el otro, escasa recuperación de un brote, también es un signo de mal pronóstico. El corto intervalo entre los dos primeros brotes también. ¿Por qué? Porque te está diciendo que esa forma clínica o esa evolución clínica que tiene el paciente es recurrente y probablemente se vuelva una evolución clínica de tipo remitente recurrente y no una secundaria progresiva o una primaria progresiva. ¿Ya? Listo. Y bueno, para el tratamiento de las secuelas, lo principalmente que le vas a dar ante el paciente que tiene una espasticidad muy intensa, le das biclofeno o benzodiazepinas. Igual en la fatiga, esto principalmente no está en tu cuadro, pero yo lo quise poner para que tú lo sepas, ¿ya? En la fatiga, si tienes un paciente con mucha fatiga, le vas a dar una mantadina o modafinil igual. En la disfunción en eréctil, el sildenafililo, en la atonía vesical en los pacientes, con los miméticos o baltanecol, porque hay algunos pacientes, imagínate, ¿no? Que tienen atonía vesical o retención urinaria, van a llegar para que le pongas una sonda. Entonces es necesario que tú ya sepas que se trata de eso y ya le des al paciente un betanecol ya para que evite ese tipo de secuelas. Y para la depresión principalmente, ¿qué cosa? Y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que tú ya sabes qué tipo de medicamentos son porque estás llevando psiquiatría, ¿no? Ya chicos, y eso es todo por esta clase de esclerosis múltiple. He tratado de hacerlo lo más condensar lo máximo posible para que ustedes tengan interés en estudiar este tema, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan, como les dije, en el WhatsApp y y y me preguntan, ¿ya?